escuchar historias reales que te hacen vibrar, preguntas que cortan hasta la piel. Aprende a ser grande aquí con él. Bienvenidos a Pasando Lucha Podcast. Y el capítulo de hoy tenemos un invitado de lujo. De lujo, pero de lujo. No como el otro que yo lo llamé, porque te lo dije a ti que no lo llamara al tipo ese, al carajo ese. Mira quién no cogió la llamada. Alberto Fiallo Villini. ¿Cómo te sientes, hermano? Y mi hermano. Te lo dije, no llame a ese tipo. Mira lo que tenemos aquí, tenemos uno de verdad. No ese, yo no voy a... Excúsame, hermano, lo que pasa es que este tigre, yo le digo a él, me pone a llamar a un tipo ahí, no me coge la llamada y mira quién está aquí. Una figura, es una figura, no el tipo ese que tú tenías ahí. Que no me mande, espérate, yo sé que él te ha invitado, pero... Ok, está bien. ¿Cómo te sientes, hermano? Yo estoy muy bien, hermano. Y de hecho ya mucho tiempo había pasado en que yo no había venido a tu podcast. Sí, yo he visto que tú has hecho un media tour por el país entero y Insistí, la llamada. Insistí varias veces, pero no, tú no estabas en eso. Aquí se puede decir mala palabra. No. Este tipo pero está bien. No me distraiga, que para que estén cortando, no me distraiga, te lo he dicho. Alberto Fiallo Villini Escalón. Vamos a ver si la nota que me pusiste aquí es esa. Yo lo conozco, yo te seguí, yo te sigo en las redes, te he visto, te veo en el show del mediodía, te damos seguimiento. Y más ahora con el tema que vamos a entrar un poquito más para adelante, que es lo de la candidatura independiente, que es lo que está más caliente ahora mismo. Por lo tanto, por si hay alguien que no lo conoce, que no creo, porque tú ahora mismo eres el hombre prime time, el hombre del momento, por el tema de lo de la candidatura independiente, que tanto intelectuales, gente normal, gente premium como yo, de la élite, chopos, todos se han enterado ahora mismo de lo que es lo de la candidatura independiente, gracias a ti. Entonces, tú eres abogado, catedrático, tienes una oficina de abogado, eres influencer, porque te vemos activo en las redes, en Instagram y eso. Bueno, yo debo decirte que hoy me di cuenta de que yo soy un micro influencer. Porque, de hecho, me lo enseñó Roma, quien me acompaña a todos estos, digamos que avatares. Mi asistente, pero también está convirtiéndose en un especialista en todo. ¿Tú viste? Con asistente, no como el tipo ese que viene en Uber. En Uber que viene, con asistente y de todo. Pero bueno, Roma, que es una estrella, me enseñó hoy que con la cantidad de seguidores que yo tengo, yo llego solamente, gracias a Dios no soy nano, pero llego solamente a micro influencer. O sea que realmente gracias por eso, pero soy micro. Como soy micro empresario. Pero también tú eres figura de televisión, porque como lo comentamos ahorita, tú estás en el show del mediodía, que es un programa, o sea, yo creo que es el programa que más se ve todavía en la televisión. Correcto. Te vemos activos a esa hora sí. Defendiendo y hablando de lo que son las leyes y eso, o sea. Sí. Entonces también, como sí, pero no me estoy hablando. Y está bien, yo lo voy a decir. Y el hombre que le ha hecho un lío a todos los partidos políticos. Realmente la discusión no tiene nada que ver con los partidos políticos, pero sí, ellos lo han tomado personal, sí. Básicamente, vamos a tocar ese tema, porque ese es el tema que está caliente. Pero antes, el sentido de este podcast, que yo tuve la fascinante idea, no me hagas señas, porque tú lo que has puesto es poca cosa aquí. De hecho, fue mi idea. Brillante idea. Fue mi idea, brillante idea. Es Pasando Lucha Podcast. Sí. Regularmente nosotros hablamos de lo que tú pasaste para llegar a donde tú estás edificado, porque la gente cree, lo ve desde afuera, lo ve fácil, como que tú hiciste un brinco y ya eres un hombre exitoso. Sabemos que tú eres muy humilde, pero eres exitoso, porque un hombre que hizo cambiar una ley como esta, o sea, que ha hecho un revuelo, es alguien de éxito, para no decir todo lo que tú tienes en background, que estemos investigados, porque este tipo, él hace su trabajo. Entonces tú eres un empresario y también eres un profesional de larga data. Háblanos un poco de eso que tú has pasado para estar donde tú estás. Bueno, yo nací en la casa de mis abuelos. Está bien, pero, o sea, yo dije está bien, fue que yo dije. Comienza, pero no comience desde que cuando tu papá y tu mamá se conocieron. O sea, vamos a adelantar porque tenemos poco tiempo. O sea. Sí, lo que pasa es que todo el comentario que iba a hacer, si tú me hubieras permitido,
era a No, partir pues yo de te la dejo lucha. que tú hables, está bien, Era dale. a partir de la lucha. Este podcast es mío. Dale. Yo nací en casa de mis abuelos. Mi papá y mi mamá no tenían en ese momento un hogar donde vivir y nací en la calle Enriquillo. Eso está por el sector de los Casicajos, ¿verdad? Un poquito más allá de los Casicajos. Pero bueno, el caso es que, de hecho, esa casa también es producto del esfuerzo y de la lucha que pasaron mis abuelos, porque mi abuelo decidió muy temprano en la era de Trujillo, en los principios de los años 30, no ser un afecto del régimen. Entonces, hasta cierto punto entregó su carrera profesional, lo cual no le permitió, obviamente, avanzar económicamente durante esos 30 años. Y luego tuvo un ejercicio dilatado, pero digamos que como estuvo involucrado en política, sobre todo en la Unión Cívica Nacional, tampoco fue algo que, digamos, que le permitió acumular fortuna. Entonces mi abuela, que era pintora, pintó, recordó desde pequeña todos los monumentos coloniales, sobre todo los monumentos coloniales que estaban en lo que hoy es la zona colonial, y los pintó. El presidente Balaguer los compró la colección entera. Y el acuerdo fue que parte del pago que ella iba a recibir era tener un solar donde pudiera construir su casa. Entonces yo nací en esa casa que se construyó, de hecho, fruto de que se salvaron al final, de que una oportunidad al final le permitió a mi abuelo y a mi abuela tener su casa. Entonces luego nos mudamos. Mi papá y mi mamá son médicos los dos, pero son médicos familiares. Y esos no son los médicos que hacen, o que digamos que acumulan más dinero. Entonces, siempre en mi casa, digamos que lo que yo vi fue padres entregados a la medicina comunitaria, pero en mi casa nunca hubo tampoco opulencia. Hubo un momento difícil, yo siempre lo cuento porque digamos que es parte de lo que ha construido mi personalidad, y es que hubo un momento de olla profunda, hermano. Sí. Pero olla... No parece, porque con ese flow Oye. que tú tienes, no parece. Así es. Pero digamos que sí. Y de hecho la ¿Que recuerdo... tú cantaste dembow o algo así, o hiciste lo mal hecho? No, para nada. No, de hecho yo... Entonces, eso es, porque básicamente la estructura de este podcast es para eso, para que la gente vea que se pueden hacer cosas sin hacerlo malo. O sea, mírenlo ahí, miren ese señor edificado, una figura, y él tuvo su percance, pero estudió, porque fue que tú estudiaste, ¿no? ¿Verdad? O sea, Correcto. tú no sigues contando. Está bien, Correcto. yo lo voy a dejar que él hable. Correcto. A mí me ayudó mucho la formación de hogar. Y obviamente también la red de solidaridad que tenemos todos los dominicanos. Por ejemplo, muchas veces mis padres no podían pagar el colegio donde yo estaba. Era el colegio Yodi, el colegio cerró, era doña Yolanda Santos. Y la verdad es que donde quiera que ella esté, yo entiendo que en el cielo, porque soy creyente, doña Yolanda tiene mi eterno agradecimiento, porque en esos momentos de dificultad no nos sacó nunca del colegio. Estoy hablando de 3, 4 años, Héctor, sin pagar el colegio. Wow. Entonces, alquilamos una casa, que era una casa de una tía, y la verdad que era, las condiciones en las que vivíamos eran muy limitadas, porque mi padre no tenía trabajo en ese momento, y mi mamá era la única que aportaba a la casa. Entonces, eso también, para que tú veas una cosa, eso también hizo que yo viera la relación hombre-mujer de manera diferente, porque mi mamá salía a trabajar temprano y volvía de trabajar tarde, y mientras mi papá se quedaba en la casa cuidándonos. Pero en ese tiempo era algo, dame agua por lo menos, porque tú me estás viendo que me estoy, no, esa no, que me traiga agua. Oye, pero que eso es bueno. Tú tienes que aguantar. Eso es bueno, porque Dios mío. eso es bueno, porque hoy en día, tú sabes, se tiene un relajo con eso, pero en ese tiempo yo me imagino que era algo súper extraño. Y diferente para ti, porque eso no era lo que tú veías en la familia de los otros, de los amigos, de los... Para nada. Yo veía, digamos que en la familia común, ordinaria, dominicana, es decir, natural, el hombre, el macho, el que sale y provee, y la mujer se queda cuidando. No, en mi caso yo vi todo lo contrario. De hecho, mi papá cose como un artista. Sí. Sí, cosa que mi mamá no hace. Sin embargo, mi mamá sabía pararse. Nosotros teníamos un Lada. Era el carro que teníamos en la casa. Un Lada, para los que nos están viendo y no saben lo que es, sobre todo para esas nuevas generaciones que están detrás de esta cámara, un Lada era un vehículo ruso, bueno, soviético, ¿ok? Que son dos cosas diferentes. Y era un vehículo evidentemente para el trabajador, para el obrero soviético. O sea, que no tenía hidráulico, o sea, que había que encaramarse. A mí me pasó eso. Para doblar. Era por viejo un Honda Accord que yo tenía. Pero era Que porque... era entre dos, que teníamos que doblar, o sea, dañó la cremallera.
Pero nada más había que pagarle y ponerle el hidráulico. Había que pagarle. Y pagarle el hidráulico. Pero fíjate cómo tú tenías un Honda Accord y nosotros teníamos un Lada. A ustedes nosotros nos mirábamos para arriba. Qué bueno que tuviste esa vida, hermano. Bueno, tú y mucha gente me ve así, pero Yo está no bien, sé. pero estamos trabajando contigo. El caso sí, es que ese Lada tenía una serie de, digamos que dificultades. Para no decir Para defecto, no decir exactamente. El Lada se había chocado en varios lugares, correcto, porque mi papá tampoco es el mejor conductor, digamos. Una vez nosotros estábamos parados en la calle y un camión de la CAS que estaba justo al lado de nosotros dobló. Lo único que no se vio es que nosotros estábamos en el medio. Entonces dobló con nosotros con la esquina completa. Entonces el carro estaba completamente deteriorado y por dentro también. De hecho, no tenía, le teníamos que poner un blog abajo de la silla del pasajero, porque si no, tú te ibas, cada vez que se aceleraba, tú te ibas para atrás. Yo recuerdo que mis padres recibieron a yo espero que esté vivo, a un consultor internacional inglés que se llamaba Timothy Bagley, me acuerdo. Y él, imagínate, con lo flemático y digamos que la personalidad de un inglés, cuando mi mamá ha puesto cuando pasa de reversa y pasa la primera que ha avanzado, saliendo de la casa, y ese hombre se ha ido para atrás con todo y pierna, y nosotros, niños atrás, lo ayudamos a ponerse, porque sabíamos que eso era un defecto que tenía el carro. Eso fue, él se rió hasta que llegamos a la 27 de febrero. También era una época diferente. El día que yo cumplí 15 años, Dios mío, yo espero que haya prescrito eso, ¿verdad? El día que yo cumplí 15 años, yo recuerdo que mi regalo fue permitirme usar el carro. Y yo me fui con todos mis amiguitos. Pero el Lada. Es que era el carro que teníamos. Bro. Okay. Entonces, el Lada llegó yo me acuerdo que llegó a la Lira y no sabían por dónde entrar. O sea, porque es que estaba tan chocado que ni siquiera se encontraba. El caso es que, eso yo lo digo en forma de broma, pero fueron dificultades que fueron formando. Primero, yo creo que crean una base en la cual tú dices, mira, yo quisiera estar mejor. Okay. Sin duda, sin duda. Es verdad que forma parte de tu personalidad y yo creo que es algo que inclusive no nos afectó en nuestro crecimiento o más bien no nos traumatizó. Buenísimo. En vez de tú ponerte a llorar de que No, al difícil contrario. era la vida, que me Yo odio. lo Lo recuerdo que te hizo fue ponerte para lo tuyo. Pero también tiene que ver cómo tus padres lo asumen, porque si tus padres asumen la dificultad económica como una derrota y no como un momento difícil que están pasando en la vida, momentáneo, provisional, entonces la cosa cambia. Mi papá nunca cambió su forma de ser, mi mamá nunca cambió su forma de ser por la dificultad económica que estábamos viviendo. Al contrario, yo vi cosas, por ejemplo, mi papá hacía las albóndigas todos los días. ¿Por qué las albóndigas? Porque él es médico nutricionista. Entonces él sabe el requerimiento calórico y proteico que necesitan sus hijos. Entonces él lo que hacía era que compraba suficiente harina, pan, y suficiente carne para que lo aguantara el presupuesto familiar, pero que al mismo tiempo nosotros comiéramos albóndigas. Sorprendentemente, ¿cómo tú quieres que te diga? ¿Rey Caos, Caos? ¿Cómo tú prefieres que te diga? Dime Rey Caos, está bien. Rey Caos, perfecto. ¿O Su Majestad? No. O Príncipe, o como sea. Claro. Sorprendentemente, yo amo las albóndigas. Sí, O sea, claro. de hecho, te voy a decir algo que yo sé que probablemente te estoy dañando la cuña de otro restaurante, pero por ejemplo, las albóndigas de Trattoria Angiolino son espectaculares. Por ejemplo, o sea, cuando yo voy a un restaurante, anótalo ahí, porque a nosotros nos están viendo también un tro de carajo, que lo que saben es no, y me imagino que habrá una fila de vainas. de restaurantes también premium que están buscando, entonces no le va a gustar este anuncio. Pero digo que sorprendentemente me gustan las albóndigas y nosotros nos dieron albóndigas por 5 años, hermano. Esa es la verdad. Entonces, todas esas dificultades, yo recuerdo, inclusive, que para mi cumpleaños de 14 años, el regalo fue, mi papá me llevó a era un supermercado, un minimarket que se llamaba Deli Pepe. Tú no lo recordarás, Ricardo, porque tú eres un joven, pero bueno, eso estaba en la Lincoln, donde está hoy en día Ilumel. Y en Deli Pepe fuimos y yo me acuerdo que me compré un jugo y la vaca que ríe. ¿Tú has visto las cosas de los quesos que son triangulitos? Bueno, ese fue el regalo de mi cumpleaños. Para mí fue... Pero que era como de leche condensada. No, esos son los triangulitos. No, son triangulitos, todavía existe. La vaca que ríe, tiene una vaquita riéndose, es circular y adentro los pedacitos de queso son triangulares. Bueno, eso fue, digamos que regalo de cumpleaños. Y yo lo recuerdo con muchísimo cariño. No lo recuerdo como algo traumatizante o dramático, pero sí, obviamente, algo que me decía a mí, mira, yo quisiera
poder avanzar. Entonces, salgo a la universidad. Yo primero estudié 2 años de medicina. Sí. Yo hice Medicina. medicina. Yo hice 2 años de medicina, pero fui muy infeliz, hermano. Y el director de la escuela de medicina, el doctor Raimundo Jiménez, que saludo desde aquí, hace mucho que no sé de él, pero sí sé que está bien, pediatra, uno de los médicos pediatras más calificados del país, era el director de la escuela. Y él había estudiado medicina, estaba estudiando biología marina, pero digamos que pasó a estudiar medicina por mi papá. Y mi papá le dijo, mira, biología marina está muy bonito, pero mira, la oportunidad de la medicina, de curar, toda esa pasión por la medicina. Y él me dijo, él llamó a mi papá y le dijo, mira, Alberto, yo te estoy devolviendo el favor que tú me hiciste. Tu hijo no quiere ser médico. Y eso, obviamente, tú sabes que fue un impacto tremendo en la casa. Una semana sin hablarme. Papi, cuando se molesta, gaguea. Y dice palabras obscenas. Entonces él gagueó como por una semana, pero después lo entendió. Malas palabras. Malas Lo voy palabras. traduciendo. Exactamente. Entonces, nada, entré a Pucamaima. Desde muy temprano entendí que el derecho era mi amor. Mi papá hizo un gran esfuerzo porque ahí comenzó a laborar como servidor público y ya digamos que la situación económica fue mejorando y él hizo un gran esfuerzo de pagarme la Pucamaima. A partir del momento en que yo me gradúo ya de la universidad, que lo agradezco, como agradezco el colegio, como agradezco la universidad inmensamente, ya todo comienza a ser mi propia, mi propio camino. La primera maestría que hago es una maestría en Derecho Empresarial. Obviamente todo lo que estoy diciendo me lo pagué yo. Pasaste tu lucha. Cogí mi lucha para graduarme de esa maestría. Luego entonces me gano una beca del gobierno británico para estudiar Derecho Internacional Público en la Universidad de Bristol, en Inglaterra. Ahí también agradecido, obviamente, con el gobierno británico, hago mi maestría en Derecho Internacional Público. Vengo a República Dominicana, comienzo a dar clase en la universidad y comienzo a dar clase de constitucional. Entonces digo, bueno, yo si bien tengo una base... Y fue así de fácil. Tú fuiste y todo fácil así. Porque la lucha que tú cogiste, porque tú estás volando todo, hablando de esa lucha que tú pasaste, porque tú lo estás haciendo fácil. Sí. O sea, ya tú fuiste, Sí. hiciste todo, o sea, te graduaste, todo así de fácil. No, ok, llegamos entonces. Llegamos, papi comienza a ser servidor público y cambia el hada. Y se compra un Skoda. Okay. Pero no lo Skoda de lo último, no, de lo Pero primero. Skoda siempre ha sido como una buena No, marca, papo, cómoda. papo. La primera vino muy bonita, pero vino igualito que el hada. En el sentido de que no era hidráulico y no tenía aire. Ah, bueno. No tenía aire. Nosotros tuvimos que buscar porque el dominicano es ingenioso completamente. De hecho, te tengo que hacer un cuento del ingenioso del dominicano un poquito más adelante. El caso es que el dominicano tan ingenioso le ponía aire a lo que sea. Entonces nosotros fuimos a un centro de aire y le puso aire a la Skoda. Pero hasta que el aire tuvo Skoda, hasta que el Skoda tuvo aire, yo iba a mi universidad en mi Escodita. ¿Ok? Sudado. Sudado es poco, hermano. Yo recogía a mi hermosa amiga, Michelle Peña de la Rocha, que ahora actualmente vive en los Estados Unidos, abogada. Y yo la recogía porque ella estaba en el camino. Yo vivía en ese momento en La Castellana. Yo la recogía en la Charles Sommer y íbamos para la Pucamaima. Y la verdad que yo siempre tuve la suerte, Rey, de estar rodeado de gente que me quería y que me valoraba por quien yo era. Porque evidentemente en esos círculos había mucha gente caudalada, o sea, mucha gente con cuarto. Y yo era el que nunca tenía cuarto. Entonces yo tuve la suerte de tener gente que así. Tanto así que después yo tengo una novia, voy a reservar el nombre, obviamente, pero una persona muy destacada de la vida política dominicana que yo pasaba a buscar. Te estamos hablando de... Mira el nivel de calor que se pasaba en ese carro. Yo la pasaba a buscar, era en la Sarasota, yo estaba en la Pucamaima, yo la pasaba a buscar y ella trabajaba en un banco de ahí de la Sarasota. Y en lo que yo daba la vuelta, Rey, y hacía así, iba para la Pucamaima, esa niña que acababa de salir de punta en blanco, de un aire acondicionado a 16, picante. a 16, llegaba empapadita de sudor. Cuando yo veía a esa niña así, yo decía, eso es amor. El caso es que, sí, en la universidad, obviamente, yo me gradué con honores, pero fue un esfuerzo tremendo porque la Pucamaima, sobre todo en esa época, sigue siendo muy exigente, pero era, digamos que, probablemente el centro de estudio más exigente en ese momento. Entonces me obligó, digamos que a estudiar con las precariedades. Yo recuerdo, y tengo que hacer esta anécdota,
tengo un gran amigo que falleció, se llama Munir Slyman. Nunca lo había mencionado en ningún lugar donde haya ido. Munir siempre fue de una familia trabajadora, tenían mueblerías, siempre fue una persona que tuvo muchos recursos económicos. Y Munir era junto conmigo en el colegio, sobre todo en cuarto de bachillerato, éramos los de los varones, los mejores estudiantes. Y Munir salía de su casa. No te parecía a mí, pero si me está... Pero lo interrumpo. Pero podemos guardar. No, la pero lo historia de interrumpo, Munir pero lo para la interrumpo. próxima. Pero si me... Es que sigue. No te dejes mal. Habla, sigue. Ok. Pero bueno, para terminar esa parte, Munir salía de su casa en Los Pinos, su casa con piscina, para meterse en mi casa, cuando teníamos la casa de Lada, entre cajas, porque nosotros nos mudamos de una casa grande a una casa muy pequeña por la dificultad económica, pero nos llevamos todo lo que tenía la casa. De la casa grande. A la casa pequeña. Entonces mi casa era un laberinto de cajas, básicamente, y ahí se sentaba no solamente Munir, digo Munir porque era el más emblemático de mis amigos y no está hoy con nosotros, pero ahí se sentaba Eduardo Muñoz, ahí se sentaba Sócrates Mañón, ahí se sentaban todos los amigos a estudiar, y a pesar de ese espacio que era tan hostil, podíamos, digamos que desarrollar nuestra hostil, me refiero a por el ambiente, no por acá. No, pero no, bien, cogió tu lucha. Se acogió su lucha, sí. Yo no lo veo como lucha, yo lo veo como... Eso es lucha, deja la humildad. Eso como pasos, como peldaños. Andar en ese lado sudado, eso es coger lucha. Como Lo que escalón. pasa es que ahora tú andas con aire y andas cómodo, pero no deja de ser lucha. Lo que pasa es lo que te digo. Sí. Tú, en vez de ponerte a llorar como estos carajos de ahora o a quejarte, lo que hiciste un esfuerzo y seguiste para adelante. Yo pienso que sí. Debo utilizar esto porque tú también conoces a mi hermana Cristal. Y cuando en la casa comenzó a haber un poquito de brisita, se compró un Tercel viejo, un Toyota Tercel viejo. Entonces, en mi casa siempre se ha promovido la igualdad, ¿no? Cristal es mi hermana más pequeña. Y cuando ya yo sentía que podía pasar del Skoda al Tercel, cuando me lo prestaban, Cristal entonces aparecía y decía que no importaba que ella era la más chiquita, que había que tener igualdad. Y entonces venía y me quitaba cuando yo iba a salir con el Tercel, para evitar salir con el Skoda. No por nada, pero sino porque digamos que había mayor timidez, cuando no podía acercar a una muchacha. Claro. Cristal se llevaba el Tercel. Entonces yo aprovecho para decir, Cristal, no te debiste haber llevado el Tercel. Gracias. Seguían dando todo sudado y... Así mismo. No, y entonces pasaba a buscar también, ya uno comenzaba a enamorarse, pasaba a buscar chicas, y era mejor pasarlo en el Tercel porque tú no me lo ponías, lo ponía en tres. Sí. En el Skoda tenía aire, pero en la goma. Bueno, no, súper interesante. Tu historia está súper interesante. Básicamente lo que buscamos, esa lucha. Vimos que tú cogiste lucha, demasiada lucha. Hay una lucha. ¿Puedo seguir comentándote alguna lucha? Otra lucha que pasé fue cuando llegué a Inglaterra. Sí, yo nunca contaba esto, pero bueno. Cuando yo consigo la beca, yo tenía, digamos que, un nivel de inglés aceptable. Mi mamá es norteamericana, en el colegio nos daban inglés, pero iba a la cuarta institución en ranking, a la cuarta institución de estudio del derecho del Reino Unido, de Irlanda, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con el acento británico bristoliano. Entonces, cuando yo llego y ese señor comienza a hablar, mi profesor Malcolm Evans, todavía mantengo una amistad lindísima con él. De hecho, Juliana, mi esposa, estuvo en Oxford recientemente. Es un graduado de Oxford. Wow, pero tú sabes que yo admiro de ti. Tú no tienes enemigos porque yo me he peleado con todo el mundazo y tú dices que con todo el mundazo queda amigo. pero tú vives de Pero pelear. no, pero es que yo no entiendo porque hay un profesor ahí que yo tenía, que yo casi me fago con él porque le cogía conmigo. Entonces todos los profesores tuyos, los amigos, pero ven acá. Ese profesor me enseñó dos cosas. Primero, que yo creía que sabía inglés. ¿Okay? Y segundo... Pero no es que ese inglés es diferente, ese acento es muy diferente. Pero súmale a eso, Rey, que no solamente es diferente el acento, sino que es técnico. O sea, yo pasé de vivir y estudiar primero en un sistema romano-germánico, un sistema principalmente francés, a un sistema anglosajón, primer reto, de estudio de casos.
donde nosotros nos formábamos con profesores que iban con libretica y digamos que, ¿cómo se llama? La libretica rayada. Las notas. Notas. Ahí era estudio de caso. Pero además, el inglés técnico, es decir, las palabras que yo me sé en español en derecho, yo no sabía en inglés. Entonces, cuando yo veo esa realidad, yo dije, yo me fuñí. Cuando ese tigre comienza a hablar y yo no entiendo nada, y yo así miro al lado y veo a la canadiense que está al lado de mí. Sí. Veo a los indios que están al lado de mí. Sí. Veo a los chinos. Yo dije, no, mi hermano, yo me morí. Yo estoy quemado desde hoy. Y era el primer día. Entonces me obligó, obviamente, me dotó de la verdad suficiente para aplicar para un in-sessional. Un in-sessional es tomar las clases del inglés técnico mientras estás tomando la clase. Y te confieso que esos primeros 3 meses, hasta que comencé a soñar en inglés, esos primeros 3 meses fueron completamente pesados. Yo te puedo hacer el cuento de una anécdota de una italiana con la que yo iba a salir y llegué un poquito tarde y la italiana se molesta y yo comienzo a decirle, Tu asistente va a pasar la entrevista entera metiéndole ese flan en los ojos. Ella no, mándale, él va a grabar, él te va a mandar la foto. Pero tírale captura el video. A ti no se te salva nadie. Pero me tiene ciego con esa vaina. Ok, sigue tirando la foto, tú oye que necesitamos documentarlo. Pero bueno, el caso es que llego donde la italiana y le comienzo a decir. Sigue tirando la foto, está bien. La italiana tenía un amigo que no habíamos hecho para. Y la italiana era la más codiciada. Y yo, dominicano al fin, me acerco a la italiana. Pero no habíamos hablado. Entonces quedamos que nos íbamos a juntar en ese bar. Cuando yo llego al bar, llegué como media hora tarde, ella se molesta. Dominicano al fin. Dominicano yo al fin, europea ella al fin. Y comienzo a decirle, thank you. What else do you want me to tell you? ¿Qué más tú quieres que yo te diga? Thank you. Y viene el amigo de ella, me dice por atrás, me dice, tú quieres decir I'm sorry. Oye el nivel. Entonces, digamos que luego de pasar esa lucha, fue el reto, obviamente, de acoplarme al sistema de estudio inglés, que es un sistema tan exigente que la nota para pasar es 50 y la nota para ser sobresaliente es 70. Oye, qué método. Wow. Entonces, para mí fue un reto los primeros 6. Le agradezco inmensamente la paciencia que tuvo el profesor Malcolm Evans, que en ese momento era el decano de la Facultad de Derecho. Ya él volvió y dirige la facultad más importante de Derecho de Oxford. Que tuviera esa paciencia conmigo. Pero además también me enseñó mucho de ética. Estudiábamos, yo tenía 4 materias, ¿verdad? 4 materias principales. Derecho del mar, Derecho Internacional Público General, Derechos Humanos y resolución de conflictos en el plano internacional. Cada uno de esas materias tenía una lista de lectura. Estoy hablando de una locura. Rey, ninguno de esos materiales eran de él. Y él, el papá de esas materias. O sea, él tiene un libro de Derecho Internacional Público. Okay. Y yo me vine a enterar que él tenía un libro de Derecho Internacional Público a los 6 meses de estudiar con él. Yo aquí, en cambio, he visto profesores que llegan con la caja en el hombro. Rey, llegan con la caja en el hombro a vender su libro. Y se atreven a decir en los diplomados cosas como, tú hubieras hecho esa pregunta si tú tuvieras mi libro. Wow. Entonces, fíjate la diferencia ética. Claro. Pero también me dio la oportunidad de conocer otras culturas. Yo conservo amigos alemanes, libaneses. Mi mejor amigo, un suizo. Sí. Mi mejor amigo de la materia fue un suizo que sigue siendo mi amigo. Fui a sus 50 años. Estuvimos con ellos el año pasado. Es decir, que hemos cultivado una amistad que ha trascendido el tiempo. Estamos hablando de hace más de 20 años. Y yo sigo conservando esas amistades. O sea, que son oportunidades que quien sea que las pueda tener, que las aproveche y que no hubiera podido tenerlo si no hubiera sido con una beca muy oportuna del gobierno. Cogiste tu lucha. ¿Te parece un amén? Haciendo señas, está bien. No, me parece excelente, me parece muy bien. O sea, has cogido tu lucha, que básicamente eso es lo que nosotros buscamos aquí con este podcast, que conocer un poco más de lo que hay detrás de una figura, o sea, de un hombre de éxito. Eso es lo que regularmente nosotros buscamos y no, ha cogido tu lucha, ha cogido mucha lucha. Mucha, ¿eh? Sí, hay gente que ha cogido mucho más lucha. Y hay gente que ha cogido menos. Cogiste tu lucha, sí. Entonces, vamos antes de cerrar.
vamos a hablar un poquito, ya que te tenemos aquí, y tenemos algunos baches con lo que es la candidatura independiente. Yo veo que aquí, o sea, que lo tomé de una entrevista que te vi, que lo de los 5.000 millones de pesos. Sí. O sea, a los partidos se le dieron 5.000 millones de pesos. Sí. Y hay un partido. ¿El mío? El de él. Para acá. Ahí. Eso. ¿Dónde está? Los 5 millones, sí. Que en una entrevista tuya yo vi que tú hablaste que a los partidos políticos le dieron 5.000 millones de pesos. Y que hubo un partido que le dieron 1.008 millones. Correcto. Que sacaron 97.000 votos. Y ahora, en las últimas elecciones, ese mismo partido sacó 19.000 votos. Correcto. Correcto. El gran problema que tenemos en República Dominicana, hay muchos temas que tienen que ver con la calidad de la representación de nuestros servidores públicos específicos. Pregunto, escúchame que te interrumpa. No hay ningún problema, esto es tuyo. Yo lo sé. Y no, y a ti no te gusta. El tema, a ti no te gusta pero me que va a te ser, interrumpan. pero está bien. A ti no te gusta que te interrumpa cuando tú interrumpes. No me gusta que me interrumpa. Cuando tú interrumpes, gracias. Entonces, ¿dónde voy? Tú aclaras muchas cosas de esas, pero mucha gente me ha escrito y yo también tengo la inquietud. La candidatura independiente es que el pastel se va a repartir entre más gente. Porque si hay un bizcocho que se reparte entre 5, si hay candidato independiente, ellos van a tener que repartir eso entre mucha gente. Es el miedo. Es uno de los miedos, pero es una muy buena forma de decirlo. Lo que estamos tratando de que el bizcocho, primero que el bizcocho sea menos, el bizcocho sea más light, el bizcocho sea más dietético, el bizcocho empalaga. El bizcocho es un 0.25% de los ingresos nacionales en los años de no elección y un 0.5% de los ingresos nacionales en los años de elecciones. Sí, pero yo te escuché de que tú dices que tú no quieres que lo quiten. Es que lo que pasa es que yo iba para allá. Lo que pasa es que tu arte es interrumpir. Háblale tú ahora. Háblale tú ahora. Ok. Entonces. Él se está pasando. No te apures, que vamos a terminar. ¿Qué hago? Vamos a terminar. Está bien, yo me voy a calmar. Esta entrevista se va a terminar. Yo me voy a calmar. Entonces, ¿qué pasa? Porque que le hago la misma pregunta que le están haciendo en todos los programas. Tengo que hacer una pregunta diferente. Porque por eso es que yo soy genial y auténtico. Tú dijiste que tú estás peleando por los cuartos, pero no quieres que se lo quiten. Entonces, ¿en qué estamos? Los partidos políticos deberían de hacer su campaña, ellos buscar financiamiento por otro lado, y no con los cuartos de nosotros. Mira lo que pasa. Los partidos políticos en democracias con fragilidad como la de nosotros son sumamente necesarios, pero sobre todo que sean fuertes. La política o mantener un partido político conlleva un gasto. Si nosotros no tenemos financiamiento público, tendríamos que dejar que sea lo que está pasando ahora mismo, pero tendríamos que dejar abiertamente y sin ningún tipo de legislación que haya contribuciones por parte de los terceros. En República Dominicana ahora mismo nosotros tenemos un sistema mixto, es decir, un sistema híbrido que tiene tanto la contribución privada con un tope como la contribución por parte del Estado. Lo que yo Pero en un país donde hay tanta precariedad, ¿tú no crees que sería mejor que ellos se paguen su vaina a ellos? Lo mucho hasta Dios lo ve. No. Yo sigo pensando que el financiamiento público es importante. El financiamiento Cuando público, aquí no hay en hospitales, que no hay de nada, tú quieres que le sigan dando 5.000 millones. No, para Ese nada. dato no lo tenía, lo tomé de ti. Claro. 5.000 millones de pesos a un grupo de tigres Sí. para que hagan promoción y para que paguen payoles, para que rieguen. No, peor. Este año le dimos 1.500 millones de pesos. Entonces, o sea, de a 300 entonces no me millones hace de pesos. sentido. ¿Por qué no quitan eso? Y que hagan como hacían antes, que hagan rifas, que vendan boletas, que hagan que el mes como los evangélicos. Lo que pasa es que, imagínate, si no han podido resolver ni un solo problema básico con todo ese financiamiento público, imagínate tú que se lo quitáramos. Ahí sí es verdad que le vamos a dar cabida al narcotráfico. Ahí sí es verdad que la actividad política solamente va a ser para los muy ricos. Sigue siendo, hoy es así, ¿eh? Pero hasta donde yo sé, corrígeme mi ignorancia, nuestro actual presidente no está sano. El presidente es un hombre muy acaudalado, eso es cierto. Claro que sí. Sí. Pero precisamente por eso,
porque es un esquema. La política se ha convertido en una actividad empresarial. Todo el que no da pie con bola y de nuevo, con honrosas excepciones, las bases de los partidos, Rey, la base de los partidos está lleno de gente buena, competente, capacitada, inclusive con vocación de servicio. No lo arregle porque yo te escuché diciendo que todo el que no sirve para nada se mete a político. No, pero es un buen espacio para que si tú tienes cierta cercanía con esas cúpulas de poder que controlan los partidos, tú puedas avanzar social y económicamente mucho más rápido. Y hemos visto los casos. Están siendo juzgados los casos en los tribunales. Entonces, realmente los partidos Pero políticos... no está muy fuerte eso, que tú digas que el que no sirve para nada se mete a política. No, pero hay una buena parte de las personas que no tienen una vocación, digamos, de trabajo fuerte, de coger lucha, de ponerse comprarse su lada, comprarse su lada y aguantarse su lada hasta que pueda comprarse su tercer. Sí, pero yo lo que te digo a ti, en orden de prioridades, aquí hay más prioridades que darle tanto cuarto a los partidos políticos. Sí, lo que pasa es que los partidos políticos son la base de que se pueda gobernar. Son la base con la que nosotros gobernamos. Yo no creo que debamos eliminar el financiamiento público, pero estoy de acuerdo contigo con que eso llora ante los ojos de Dios. 1.008 millones de pesos a un partido político que sacó 97.000 votos. Te está diciendo y te está contradiciendo. ¿Qué es lo que vamos? Estoy diciendo que tenemos que regular la calidad, que no debe ser la cantidad, pero eliminarlo. Es que tú estás planteando 0 o 5.000 millones. Sí, pero que lo busquen ellos, que hagan su campaña. Como cuando yo hago mi evento de lucha, yo no ando con financiamiento ni nada, que hagan lo mismo. Tú quieres ser presidente, comience a vender como el evangélico, ponga una olla de habichuela con dulce en una esquina y comienza a vender a la gente que lo sigue, volante, esto, lo otro, porque es que este es un país donde necesita otras prioridades, como 5.000 millones, eso llora ante la presencia de Dios. Sí, estoy completamente de acuerdo, eso llora ante la presencia de Dios. Mensaje del Rey Caos: eliminar el financiamiento público junto a los reclamos de Somos Pueblo. Yo no estoy de acuerdo. Claro que sí, eso hay que eliminarlo, porque es un país donde hay tanta precariedad. Otra cosa, algo interesante que escuché, que quiero que me digan, que tú dijiste de los outsiders. Esos outsiders que se han levantado ahora mismo en Latinoamérica, que son de partidos tradicionales, que no fueron de candidatura independiente, No. que es el miedo que se tiene y el miedo que tienen estos políticos hoy en día. Correcto, pero lo que pasa es que el miedo no es ese, Rey. El miedo no es ese para nada. El miedo de los partidos políticos son dos. Primero, que pueda haber división interna, de manera que un candidato o candidata con mucha Me explico, potencia. para ver, porque... ¿Por qué es que yo no voy a poder? No, lo que pasa es que, oye, que lo que sucede, yo te escuché hablando pero en no un me deja programa, hablar. en un programa. Este es el show del mediodía. Este- Pregunta. no, lo que pasa es que yo te escuché Ventura. hablando y está muy técnico. Paz. Está muy técnico. Entonces es para que tú, Iván Ruiz. para que tú lleves como la Un respuesta. abrazo a todos mis compañeros del show del mediodía. Me Ese es el recibió, formato. me recibió una vez allá. Sí, que ese es el formato exitoso. ¿Ok? No es una queja. Pero a veces no dejan hablar. Lo que te digo es que el candidato independiente, ¿no, verdad? Sí. Que se estaba viendo como si fueran gente que se han hecho a base de redes sociales, que son Nayib Bukele, Javier Milei. Ese temor se tiene. Entonces yo me di cuenta, yo pensé que eran como outsiders puros, Sí. pero escuchándote, me di cuenta de que no, que esos Claro. tigres también vienen de partidos políticos tradicionales. Lo que pasa es que, de nuevo, tú me regalas 5 minutos sin interrumpirme. Gracias. Mira. Los partidos políticos tienen dos miedos. Primero, el financiamiento público. Yo no lo voy a interrumpir porque es un tema serio y lo va a escuchar muchísima gente. Por eso lo voy a dejar. Yo no, por si no lo interrumpiera. Hay gente que vive, que tú y yo conocemos, que vive de los partidos políticos toda su vida. Y bien montado, y bien vivido, y buenos restaurantes, atento a los salarios que le dan los partidos políticos con tu dinero y mi dinero. ¿Y tú crees que eso está bien? Bueno, de hecho, yo creo que se nota en mi tono que lo estoy criticando. Bueno, pero entonces, ¿por qué no se le quita? Porque usted no quiere que se le quite. Ok, ya esa parte yo creo que tú quieres edítala, ponla adelante, pero mientras tanto ya eso se debatió y no vamos a estar de No, acuerdo. no estamos debatiendo para que no se asusten como ustedes aquí. Tú estás hablando y te estamos escuchando. Exacto, entonces, ese tema del financiamiento es un tema vital y que preocupa a los partidos políticos, aparte del tema de que se pueden atomizar. Atomizar significa que pueden volverse varios partidos pequeños, sobre todo cuando tú tienes un partido tan importante, tan grande, con tan buenos presidenciables como el partido de gobierno.
¿Ok? Esos son los dos principales miedos. Y han venido con una serie de excusas y lo último que ha pasado, oh Dios. Me perdí, lo que pasa es que ya cogí el hilo, lo que pasa es que ya cogí el hilo. Tú me dices, Dios, tú me dices que el miedo de los partidos políticos, Roba, que el miedo de los sácame de aquí. que el miedo de los partidos políticos es que tú y yo estamos en un partido y ahora como hay la posibilidad de No estamos en un partido. No. Que se aclare. Ejemplo. Que se aclare. Ejemplo, pues yo estoy en el partido de los rudos y tú estás en el de los técnicos. El ejemplo, estamos en un partido político, por X razón yo me quillé. Sí. Yo tengo la oportunidad ahora de seguir para adelante. No tengo que al día de hoy sí, tú tendrías la oportunidad. Y pongamos un ejemplo puntual. Digamos que hayan unas internas en un partido y dos figuras queden muy cercanas. Exacto. Esa segunda figura que no ganó y que no va a ser el candidato o candidata de ese partido, decide ser candidato independiente. Y va a poder ser candidato independiente. Hoy en día sí, los partidos van a hacer un esfuerzo pero hoy en día, bajo la sentencia. Bajo la sentencia que se aprobó gracias a ti. Bueno, no gracias a mí, yo fui que puse la acción, fue gracias al Tribunal Constitucional. Bueno, pero sí, pero es que tú la llevaste porque ellos no le iban a Tiene hacer. que hablar claro. Porque ellos no le iban a hacer si tú no la llevabas, o sea, no tiene sentido. Pero está bien, whatever. Está bien, yo no lo voy a maltratar. Él está como irritado, pues yo no lo voy a maltratar, está bien. Ya, mira. Entonces, ya, estoy full casi, full. Tengo el tanque lleno ya casi. Una cosa, acláranos algo. ¿Me va a dejar terminar de decir a de por Dios? Dale, sigue, está bien. Yo me voy a callar, que hable. Todo ese programa es tuyo, dale. Sería inmenso. Dale. Entonces, ese es el miedo de los partidos políticos. Han querido decir una serie de improperios y una serie de mentiras y de falacias sobre las candidaturas independientes. Y la que tú acabas de decir es una, pero te voy a decir otras también. Tú acabas de decir una muy importante. Dice, no, que ahora tenemos miedo a los outsiders. Bueno, mira, la verdad es que no ha pasado nada. Tenemos candidaturas independientes en 10 países, de 20 países de Latinoamérica, ¿ok? En 10 países de Latinoamérica tenemos candidatura independiente. Tan temprano como 1918, como el caso de México. Y no ha pasado nada. Ok. Entonces, pero no ha pasado nada en ninguna parte. No ha pasado nada en los Estados Unidos, no ha pasado en Latinoamérica, no ha pasado en Europa. En ningún lado ha pasado que un candidato independiente haga un lío. Okay. En ninguno. Tú dirás, no, pero por ejemplo, el caso de Pablo Escobar, presentado por el partido que fue luego el partido de Luis Carlos Galán, el Partido Nueva Renovación. No el caso de Bukele. Bueno, Bukele es el caso más interesante de lo que se llama el zigzagueo ideológico. A Bukele lo presentó para alcalde el Frente Faragundo Martí de Liberación Nacional. No era candidato independiente, puro. Espérate, te estoy hablando de la izquierda profunda. Ok. Lo presenta luego la centroizquierda, perdón, la centro derecha, y termina presentado por un partido de derecha, y él luego hace su partido político, Partido Nuevas Ideas. O sea, que estamos hablando de partidos políticos tradicionales establecidos. Milei, el partido más joven de lo que presentó a Milei es de los años 70. Entonces no hay Macron, para ir no más lejos, En Marche, el partido que presenta a Macron, una coalición también de partidos. Donald Trump, partido republicano, probablemente el partido más tradicional o de ideas más tradicionales de los Estados Unidos. Entonces, los outsiders no se cuelan por ahí. Hay miedo con los youtubers. Los youtubers están en monetizar. Y la política pura y dura no da tiempo para monetizar. O sea que es un miedo que no hay que tener. Narcotráfico. Rey, es absurdo pensar que los narcotraficantes o el crimen organizado va a ser candidato independiente porque ellos se nutren del anonimato y de la clandestinidad, donde ellos sí encuentran sitio en los partidos políticos. Pero, exacto. Por eso que tuvimos un diputado activo condenado a 16 años de prisión. Por eso tenemos un director municipal de Valladolid acusado de 9 toneladas de droga. Sí, eso te iba a decir, que los partidos políticos hay pruebas, o sea, hechos verídicos, esos que tú estás mencionando, de que son financiados y que hay gente del narcotráfico. Pero es que hay que tener un espacio más además, cómodo. lo que tú dices, ningún capo, ningún narco va a decidir que voy a ir como candidato independiente de mi provincia. No. Mira, una cosa ya. Ya. Sí. Ahora que yo voy a hablar. No. ¿A quién no me has hablado tú? Yo nunca había hecho un programa. Yo me estoy ganando mi cuarto fácil. Dame la mitad del cheque porque este hombre parece evangélico. O alventita los fines de semana. Cualquiera puede ser candidato independiente que cumpla con los requisitos que ya yo escuché que tú dijiste. Wow, primera pregunta buena que tú haces en todo este podcast.
con ficha se puede ser candidato presidencial. ¿Cómo con ficha? Con una ficha. ¿Cómo ficha? Con una ficha de delincuencia, acá, algo así. Ah, sí. Sí, tú puedes ser Lo que presidente, pasa o sea, es tú que puedes aspirar a la presidencia con antecedentes penales, o sea, Sí, con claro. antecedentes. Sí. 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 Mira, O sea, Rochi puede ser. pero también en los partidos, o sea, no hay diferencia entre candidatos independientes. Y lo importante, hay que poner en contexto, candidato independiente es un candidato que decide, o candidata que decide. No, espérate, que hay algo bueno. Páusalo ahí para que me explique. Wow. Páusalo ahí para que me explique. Oh, wow. Tú Oh, me, wow. tú me Oh, wow. dices que en los partidos políticos, o sea, yo con antecedentes penales, yo puedo participar y aspirar Sí. a cualquier candidatura. Sí, lo único que tú tienes que estar en el pleno ejercicio de tus derechos civiles y políticos. Y ellos solamente se suspenden mientras estás condenado a una pena aflictiva o infamante. ¿Te gustó, verdad? Sí, ¿Te no gustó? entendí, pero Lo me que, gustó. los subtítulos. Exacto. Si tú estás preso o estás bajo fianza Sí, o en libertad condicional, no puedes porque no están suspendidos tus derechos. Pero si no, una persona que haya tenido antecedentes de droga, de asesinato, puede perfectamente ser presidente, por supuesto que sí. O alcalde, o senador, o diputado. Ok. Entonces, ¿cuáles son los requisitos del candidato Ok, independiente? ¿qué pasa? El Tribunal Constitucional dijo, mira, no podemos abrir la llave tampoco. Tiene que haber un requisito de legitimidad. Es decir, tú no puedes presentarte porque tú te levantas, tú dices, mira, mi máscara es bonita, mi máscara es roja, que simula el Si tú lo reformismo. quieres decir, o sea, siéntete en la libertad de decirlo. No, lo estoy usando como Ok, para que ok, se- ok. sepa que lo Ok, contrario. ok. Entonces, estamos hablando de que no, mi máscara es bonita, la verdad es que yo creo que yo soy un buen personaje, yo creo que calaría en el favor de la población, yo voy a ser presidente. Bueno, claro que tienes el derecho de decirlo y quererlo, ¿ok? Pero para hacerlo, para presentarte, tienes que cumplir con los mismos requisitos que los partidos políticos. Los mismos requisitos, con una diferencia mínima de tener una sede en el Distrito Nacional. Esa es la única diferencia, básicamente. Y lema, una serie de dibujos, o sea, una serie de cuestiones que no son relevantes al tema Ok. electoral. Tienes que tener un equipo de trabajo, un programa de gobierno y tienes que tener un apoyo de un movimiento social accidental y espontáneo que conlleve por lo menos el 2% de los votos válidos emitidos en las elecciones anteriores. Vamos a darte los números. Para ser presidente, casi 90,000 firmas. Para ser senador del Distrito Nacional, 9,500 firmas. Para ser diputado de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, que es bastante parecido a los números que necesitarías para la 2 y la 3, 4,500. Ok. Pero para ser, por ejemplo, senador de Pedernales son 300 firmas. Pero es lo mismo que tendría que buscar una persona para formar una organización política y lanzarse al ruedo político. Perfecto. Entonces, no es que tampoco se abrió la llave, no, hay requisitos y hay requisitos Ok. formales. Entonces, este miedo que se ha creado, sobre todo la última iniciativa, que debo aprovechar tu podcast, yo espero que tú lo edites a tiempo, por favor, y lo podamos subir, porque hay un intento, déjame parar esto mejor, hay un intento de cercenar, hay un intento de eliminar las candidaturas independientes. El senador Ramón Rogelio Henao presentó un proyecto de ley mediante el cual se derogan los artículos que fueron interpretados positivamente por el Tribunal Constitucional, lo que significa que no tendríamos candidaturas independientes. Y eso simplemente no es posible. Es No posible, solamente- es posible, lo que no se debería. No, Porque ellos tienen ese miedo. no es posible. Yo siempre he dicho que esos tigres lo que hay que tirarle fotos cuando hacen esa vaina y ponerlo para que la gente lo conozca, porque por ejemplo yo no estaba enterado que se está haciendo eso. Pero está firmado por otros senadores, como el senador Félix Bautista. O sea, está firmado por otros Por senadores. Félix Bautista. Sí, Ok, también, sí. ok. La verdad es que es un intento de darle un golpe de Estado prácticamente al Tribunal Constitucional sobre todo esa decisión. Eso no va a pasar. Si nosotros tenemos que movilizar a esa población, que es la población que se queda en su casa, la mitad de la población que se queda en su casa, o esa otra mitad de la población que va a votar por el menos malo, la vamos a movilizar. Aquí ya no hay vuelta atrás. Nosotros tenemos candidaturas independientes y así se va a quedar. La candidatura independiente es un derecho que está asociado al derecho a ser elegible. Es el derecho que tenemos todos y todas de participar en las decisiones que nos afectan y que nos importan, sin tener que pasar por el filtro o el obstáculo, en este caso, de partidos políticos que se atreven a pedir inclusive hasta $1 millón para poder ser candidato presidencial. Esa es la Wow. realidad. Hermano, muchísimas gracias.
Yo pensé que íbamos a hablar más tiempo. Veo que, no, porque sí, ok. Veo que tú no cogiste este rol, veo que porque te precede tu reputación, de que tú no andes en ese, de que eres un hombre que no tiene miedo. Para un hombre que sabe que se comió 5 albóndigas hoy y que se va a comer No, las 5 albóndigas mañana, real. no real. le puede tener miedo. No, óyeme, real, no, o sea, no coge este rol, está bien. Y eso que tú has hecho es parte de algo que se tiene mucho valor y algo diferente. Y necesitamos en este país donde uno cree que ya no hay salida. Necesitamos gente así como tú. Veo que tiene tu valor, no tiene miedo, no te deja intimidar. Lo que hiciste es algo muy grande. O sea, gracias por venir. El tiempo se acabó. No dio, yo había querido seguir hablando de toda esa lucha que tú cogiste en Isolada. Porque yo no viví vaina así. No, pero tú no viviste esa pero lo vida. importante es que tú estás sano hoy y lo importante es que tú has hecho un aporte y has despertado mucha gente que estaba durmiendo, que ve que las cosas se pueden. Y que tiene la esperanza de pararse en ese 2028 para que demos un ejemplo. Hermano, gracias. A ti.